Buenos días, niños de grado cuarto. Vamos a iniciar nuestra clase de lectores. Entonces, para ello debemos tener toda la disposición. Es obligatorio ver el video, ¿cierto? Porque hace parte de la explicación de la clase. Sin el video ustedes pueden desarrollar la actividad, pero necesitan la guía que yo les estoy dando pues acá, explicando cada punto, explicando lo que deben hacer. ¿Listo, mis niños? Entonces, es obligatorio. Debemos estar solo concentrados en el video. Bueno, ya comprendido esto, debemos tener nuestro cuaderno de lectores y nuestro libro de lectores, mega lectores en la página 58 y 59 y el cuaderno en página nueva. En el cuaderno vamos a escribir la fecha, viernes 22 de mayo del 2020. El propósito de esta clase es identificar las partes y finalidad de una entrevista para construir una propia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a mirar y vamos a construir una entrevista. Vamos a mirar qué es una entrevista. Entonces dice la entrevista. Es un texto periodístico, ¿cierto?, en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. Entonces, aquí en la entrevista tiene como finalidad, ¿cierto?, hacer un conversatorio, un diálogo donde se hacen preguntas para conocer algo sobre una persona, ¿cierto? Puede ser una persona famosa, bueno, sobre la vida, sobre cosas que queremos, ideas, formas de pensar de esa persona, ¿listo? Pero la entrevista no es solamente hacer preguntas. Vamos a mirar qué partes debe tener y por favor quiero que las tengan muy claras. Las deben escribir en el cuaderno. La primera parte que debe tener la entrevista es una presentación. Entonces, esta presentación es algo corto, es algo llamativo, es donde se habla sobre el entrevistado, ¿sí? Entonces, él es, no sé, Pepito Pérez y tiene tantos años, y se habla de algún logro, algo que haya tenido, ¿cierto? Algo importante del entrevistado es corto, ¿cierto? Un párrafo por ahí de unos 3 renglones, 4 renglones. Después de hacer en la entrevista escrita, porque uno tiene que hacer un guión para hacer la entrevista, ¿no? Después de hacer esa presentación, esa introducción, vamos al cuerpo de la entrevista. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer las preguntas y esperamos que la persona nos dé las respuestas a esas preguntas. Es importante elegir las preguntas, ¿cierto? Y esas preguntas deben ser interesantes para el público, o sea, que el público no se vaya a aburrir con las preguntas, o la persona que esté leyendo el guión o la persona que están entrevistando no le parezcan preguntas sin sentido. Para que transmitan sus experiencias es importante que esas preguntas hagan que el entrevistado, ¿cierto?, transmita y diga realmente lo que quiere, lo que se quiere mostrar al público, ¿cierto? También deben ser cortas, claras y respetuosas, muy respetuosas. Algo que nos falta mucho por estos días, aparte de respeto. Entonces siempre hay límites, ¿no? Entonces las preguntas deben tener esas características. Una vez se haya escrito las preguntas que se le van a hacer al entrevistado, ¿cierto?, pues obviamente debe tener el espacio para las respuestas en caso de que ustedes tengan que hacer una entrevista. El cierre de la entrevista debe ser conciso, entonces la tercera parte es un cierre. ¿Listo? Conciso quiere decir corto, corto y claro. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal. Entonces, bueno, aquí estuvimos con Pepito Pérez, que nos contó y ya sabemos que le gusta Muchas gracias, Pepito, por estar aquí. Fin. ¿Cierto? Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Muchas gracias, pues no sé, como ustedes lo quieran, debe ser breve y conciso, ¿sí? O sea, que tenga claridad, que se hable o se resuma más de lo que se habló durante toda la entrevista. Ojo, porque estas 3 partes las deben tener en cuenta. No quiero nenes diciéndome que cuáles son las partes de la entrevista o mandándome entrevistas hechas a la carrera porque les va a tocar de tarea hacer una entrevista. No es una cosa mediocre que hago por salir del paso con la peor letra, con la peor ortografía y me mandan las fotos así acostadas y me mandan fotos así, ¿cierto? No, así no se debe enviar a la profesora. Se envía correcto,
que se vea claro, que se pueda leer, porque yo a veces me toca a mí voltearme a casi pegarme al computador para poder leer lo que ustedes envían. Listo, mis niños. Una vez tengamos esto escrito en nuestro cuaderno, las partes que es una entrevista, las partes de la entrevista, vamos a iniciar en la página 58 y 59. Entonces dice, conversando con la historia. Esta es una entrevista hipotética, ¿no? Según lo que se conoce sobre estos personajes. Entonces aquí dice, Pancho y Mercedes Falcón crearon Mono Manolo, un personaje que como reportero se metía en el túnel del tiempo y entrevistaba de igual a igual a grandes personajes de la historia. Veamos algunos personajes a los cuales entrevistó. Entonces es una entrevista, sí, hipotética, donde un mono, ¿cierto? Decía que se iba por el tiempo y llegaba atrás al pasado donde habían personajes que ya no están vivos, ¿cierto? Pero él los entrevistaba. Entonces dice, Mr. Chaplin, usted hasta hoy no se siente un niño, ¿puede contarnos una anécdota? Entonces ellos intuían lo que diría Charles Chaplin. Todavía soy un niño, Manolo. La niñez no es algo que uno pierde con el paso de los años. La infancia es como el primer piso sobre el que se levanta la vida. ¿Anécdota? Vea esto. En un concurso de imitadores de Chaplin, yo quedé en segundo lugar. ¿Cómo inició usted tan pequeño en el piano, señor Mozart? Aquí va otra entrevista. Entonces ellos intuyen y sobre las investigaciones y cosas reales de ellos, pues ellos dan estas respuestas, ¿cierto? Esto posiblemente fue una anécdota que sí le sucedió a Charles Chaplin, que se haya presentado en un concurso y quedó en segundo lugar por representarse él mismo. Eso le ha pasado a cantantes, etc. Aquí dice, ¿cómo se inició usted tan pequeño en el piano, señor Mozart? ¿Cierto? Entonces, dice Mozart, en la entrevista dice, recuerdo que mi padre, compositor y violinista, le daba clases de piano a mi hermana. Yo tenía 4 años y me gustaba tanto la música que me escondía debajo del piano para escuchar y mirar. Cuando mi padre se percató de esto, empezó también a darme clases. ¿Listo? Entonces acá vemos que entra y así vamos viendo varias entrevistas en estas dos páginas. ¿Listo? Aquí, mira, aquí le preguntan en esta, señor Einstein, mírenlo, aquí está, y le preguntan de acuerdo a cosas que ellos realmente hayan dicho en el pasado, solo que Mono Manolo hace cuenta que se las está preguntando en este momento, en este tiempo, y ellos en el pasado están respondiendo. Ustedes deben leer absolutamente todas las entrevistas, yo no las alcanzo a leer aquí, para que el video no se alargue más del tiempo. ¿Listo? Y ustedes alcancen a desarrollar las actividades. ¿Qué van a hacer? Vamos a realizar pues el taller de comprensión y producción textual. En el punto 1 dice, bueno, acá nos dan, antes de iniciar, ¿no? ¿Qué son los adverbios? Entonces nos cuentan qué son los adverbios, que nosotros ya lo hemos trabajado como categorías gramaticales, que son palabras que se emplean para expresar distintas circunstancias relacionadas con un hecho. Pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, ¿cierto? Nos dan ejemplos, ayer, allá, despacio, menos, en fin. ¿Qué nos dicen acá? Une con una línea del mismo color los adverbios y las clases a las que corresponde cada uno. Entonces, de tiempo, un adverbio de tiempo, ¿cómo sería? Después, ¿sería después? ¿O sería ahora? ¿O sería mañana? ¿Cierto? Ustedes van a unir cada uno, ¿cierto? Cada una de estas palabras, pues para poner algo de la parte gramatical. En el segundo punto me dicen, completa cada enunciado con uno de los conectores del recuadro. Entonces ustedes van a mirar, aquí dice, me acusaron de brujo. Entonces, ¿dónde debemos buscar? Acá en la entrevista, nos dirigimos atrás y buscamos, acá dice, miren, me acusaron de brujo porque tengo la manía de escribir invertido. Entonces, este es otro de los personajes que investigaron. Y pues nosotros buscamos acá la palabra que más se asemeja, que más se adecua. Perdón, la miramos acá, ¿cierto? Entonces podemos decir, por ejemplo, me acusaron de brujo ya que
tengo la manía de escribir invertido. Lo mismo hacen con cada uno cada uno de estos enunciados. En el tercer punto, escribe frente a la imagen de cada objeto la letra que corresponde a cada personaje. Entonces vemos acá los personajes con las letras y le van a poner en qué se caracterizó cada uno de estos personajes, qué tiene que ver cada imagen con uno de estos. Pasando a la página 61 tenemos el punto 4, 5, 6 y 7. En el punto 4, completa el cuadro con los datos de los siguientes personajes que aparecen en la lectura. Entonces, acá están los diferentes personajes que entrevistó el mono Manolo. Cuál es el nombre completo, lo escribimos, el lugar y fecha de nacimiento. Tienen que hacer una investigación en donde en Google no se queden traumatizados. ¡Ay, auxilio! ¿Qué vamos a hacer? No. Ustedes deben investigarlo y pues aprovechar que tienen el celular o el computador con internet para hacerlo. Y llenamos los datos. Descifra el mensaje invertido de Da Vinci. Entonces, como él escribía al revés, entonces vamos a mirar qué dice acá y lo escribimos al derecho en la línea. En el punto se relaciona por medio de la línea cada personaje con la información que le corresponda. Entonces, el primero dice que fue un gran escritor. ¿Cuál de estos fue un gran escritor? Lo relacionamos con una línea. Y en el 7 explica qué relación se puede establecer entre la fotografía y la afirmación expresada por Einstein. ¿Cuál afirmación está? Mi mayor dolor fue haber comprobado que los hombres no saben aprovechar para bien la humanidad, para bien de la humanidad descubrimientos científicos. Entonces, ojo, los hombres, mira lo que dice tan importante. ¿Qué tiene que ver esto con esta fotografía? Y lo vamos a escribir acá en los renglones que están debajo. En la página 62 tenemos el punto 8, 9, 10, 11 y 12. Punto 8, compara las frases que se encuentran en el texto con la que aparece en el cuadro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las semejanzas? Aquí están las dos frasecitas, esta y esta, en qué se parecen y en qué se diferencian. En el 9, indica cuáles son las cualidades de estos dos personajes, qué cualidades tiene Mozart y John Lennon. En el 10, argumenta cuál de los personajes entrevistados te identificas más y por qué. O sea, que tú sientes que te pareces a ese de los personajes que se entrevistaron acá atrás, el mono Manolo. ¿Y por qué? Entonces me identifico con Albert. ¿Por qué? Pues no sé. Porque pienso lo mismo acerca de que el hombre no sabe aprovechar los avances de la ciencia, ¿cierto? Los utilizas para el mal y no para el bien, porque algunos corazones están muy faltos de amor y solo están llenos de odio, de poder, de que, bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben. 11. ¿Qué opinión te merece la afirmación de Da Vinci en el mensaje invertido? Entonces, acerca de esa, ¿qué opinan sobre ese mensaje? Explica el significado de las siguientes expresiones, entonces leen una por una y lo explican. En este punto, acá nos dicen qué es una entrevista, qué características tiene, y dice que atiende las recomendaciones para producir tu propia entrevista. Selecciona una persona de tu comunidad. En este caso, ustedes van a seleccionar a alguien de su casa. ¿Listo? Imagina el título llamativo de la entrevista. Piensa en algunas acciones importantes de esa persona para hacer la introducción. Y busca a la persona que escogiste y ustedes van a realizar unas preguntas. Acá esto es un borrador, una ayuda, una estructuración pequeñita. A partir de eso, pues ustedes van a mirar acá en la tarea. Ojo, escribe en tu cuaderno de lectores una entrevista que tenga las 3 partes que se explicaron. Que tenga la introducción. Me la van a escribir clara, yo no quiero ver. Yo les pido, sí, que no me vuelvan a mandar las fotos así. Y así a lo lejos, así lejos, y yo tengo que adivinar. No, que yo vea, ¿sí? Tiene que tener la introducción, dejo espacio, el desarrollo donde ustedes me hagan las preguntas, unas 5 preguntas a una de las personas de su casa. ¿Listo? Y el cierre de la entrevista donde ustedes me resuman, con las respuestas que les dio la persona. La pregunta y la respuesta. Entonces voy a entrevistar a mi papá sobre su trabajo. Entonces, las preguntas y las respuestas. Niños, esa es la tarea. Nos vemos ahorita en la puesta en común. Chao.